De preguntas, tanto el doctor Pajuelo como el doctor Skainer. El doctor Pajuelo ha presentado un panorama súper interesante respecto a cómo la desnutrición crónica se ve reflejada en la talla de los peruanos. Yo quisiera preguntarle sobre la relación que existe entre la talla de los peruanos y la prevalencia de la desnutrición crónica de las gestantes. Como todos sabemos, hay dos teorías muy interesantes. Una, la teoría de Pedersen, de las madres desnutridas que dan niños desnutridos y que dan el círculo vicioso de la talla baja, y por otro lado la teoría de Barker sobre el tema de los niños que son sobrealimentados y que dan temas de obesidad. Yo quisiera preguntarle a él, en primer lugar, esa relación que existe en estos momentos entre la desnutrición materna y la desnutrición infantil que da origen a talla baja. Y al doctor Skainer quisiera preguntarle realmente si lo que usted está afirmando, digamos, la influencia de los factores genéticos sobre la obesidad, que prácticamente son los genotipos que explican casi un 25% o 30% de la obesidad, pueden de alguna manera ser modificados por los estilos de vida, como bien ha sido descrito en muchos estudios, sobre todo la teoría del doctor Lalonde, canadiense. Los estilos de vida más el ambiente de trabajo representan casi un 70% para la producción de enfermedades como por ejemplo la obesidad. Quisiéramos comenzar esta rueda de preguntas con estas dos cuestiones. Doctor Pajuelo. Gracias, doctor. Yo primeramente debería comenzar tratando de responder la pregunta en ¿cuál es la desnutrición realmente de la madre? ¿No? Creo que, de acuerdo a los estudios nacionales que tenemos de estado nutricional del adulto, ¿ya?, se clasifica en el bajo peso y después en las deficiencias crónicas energéticas en los adultos. En deficiencias crónicas energéticas en el Perú, en la mujer tenemos el 1%. O sea, como problema de desnutrición en la mujer, realmente es ínfimo. Pero eso no quiere decir que no tengan un problema de nutrición. El principal problema que tienen es con los micronutrientes. No es con los macronutrientes, sino con los micronutrientes. Y uno de los principales micronutrientes que se tiene es el problema del hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Entonces, es por ahí que debemos ver la relación que existe entre la desnutrición de la madre, entre comillas, con el bajo peso al nacer. Todos estos micronutrientes no proporcionan energía. Entonces nada tienen que ver con el equilibrio energético. Yo creo que el asunto no va por en ese sentido. Es más, el peso bajo al nacer ahora en el Perú está cada vez mejorando. Ya no tenemos la cantidad que teníamos antes. Ahora ya los pesos bajos están alrededor del 6% más o menos. Ahora, en relación a la teoría de Baker, siempre hemos discutido. Esa teoría no la desconozco de ninguna manera, no sería necio desconocerla. Pero también es bueno que sepamos que esa teoría se hizo o empezó a generarse, o se generó en la época de la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, donde realmente las condiciones de vida de la población, ahí sí había problemas de desnutrición materna, de desnutrición de todo, ¿verdad?, no solamente desde el punto de vista de micronutrientes, de macronutrientes. Entonces, ahí ellos sí han tenido una repercusión en cuanto a las enfermedades crónicas. Yo creo que tomarlo eso y aplicarlo acá en el Perú sería menester tener un poco de cautela, porque las condiciones con las que se generaron esas no son las condiciones que vivimos actualmente. Por otro lado, creo que si bien hay una relación, las madres obesas, eso sí, hay un problema. Ahí la otra diferencia con los niños. Pero ¿qué pasa? Si nosotros repasamos cuál es el porcentaje de macrosomía que hay, realmente es escaso. Yo creo que, para resumir un poco la pregunta, yo no le vería ninguna relación así en base a la información que tenemos en el Perú con los problemas de nutrición con la madre, con los problemas de nutrición nuestro. No dejo de desconocer que sí hay problemas, pero por otro camino, que tiene que ver con la nutrición, pero fundamentalmente con los micronutrientes. Muchas gracias, doctor Pajuelo. Doctor... Cuando habló de la variación, por ejemplo, que 40% de variación es asociada con los factores genéticos,
tenemos que recordar que esto es una estadística de población, no un individuo. Por ejemplo, 10,000 personas como con estos genes, será mejor que 10,000 personas en otro sin este gene. Pero no puede decir por un individuo que es la posibilidad de cambiar algo. Uno puede, por ejemplo, modificar el peso, pero no la condición física. Un otro puede mejorar la presión arterial, pero no la glicemia postprandial. Cada individuo de diferentes genes son asociados a cada fenotipo. En este caso, el fenotipo de presión arterial, la glicemia o otras cosas. Es complejo, pero hablamos de tendencias, hablamos de poblaciones, no individuos. No puedo decir, probablemente hay posibilidad, pero la manera más fácil para aprender quién ha tendencia o predisposición a mejorar la situación es comenzar a estar activo, comenzar a modificar la dieta, por ejemplo. Por ejemplo, en la condición física, en el programa estructurado de entrenamiento, la condición física, la VO2 máximo de 800 personas, sujetos, varió entre 0 y 50% de mejoración. Promedio 20%, eso es casi normal y usual, pero varió mucho. No puedo predecir por un individuo qué pasa. Muchas gracias, doctor Kenner. Queda abierta las preguntas para los asistentes. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Skinner. Él mostró una lámina o una evolución de la obesidad en láminas consecutivas muy interesante del año 1994 al año 2010. Simultáneamente en esos años uno revisa que había un incremento respecto a la migración en los Estados Unidos de la población latina en general. Esta tendencia en esa evolución de obesidad se ha dado de la misma manera en la población latina, ha sido menor o mayor. Y una segunda pregunta que quisiera hacerle es, desde hace unos años la Asociación Americana de Diabetes en las guías de recomendaciones respecto a pacientes en riesgo de diabetes, considera dentro de los pacientes obesos a los pacientes asiáticos con un índice de masa corporal mayor o igual de 23 para el diagnóstico de sobrepeso. ¿Se está haciendo alguna consideración respecto a ello en otras etnias en los Estados Unidos? Gracias. Sin duda hay una diferencia en la composición de la población en los Estados Unidos con la migración, pero en muchos estados que tienen no muchos inmigrantes, esta aumentación de la obesidad es casi lo mismo. Pero es claro que los hispánicos tienen, en este caso la mayoría son los mexicanos, tienen la predisposición a ser obeso. Esto influencia la estadística, pero el patrón es el mismo. En los asiáticos, en los hispánicos, en los negros y en los blancos. Un pequeño comentario a lo que menciona el doctor Lizarraburu de los asiáticos que están tomando un índice de masa corporal, un nivel de quiebre inferior. Esto me hace recordar a la época del año 2000, 1900-2000, donde para clasificar el estado nutricional de los adultos habían alrededor de 7 u 8 sistemas de clasificación. Casualmente, por esa discordancia que había, ese problema que traía muchos sistemas de clasificación para poder comparar los trabajos, es que la Organización Mundial de la Salud
reunió a todos aquellos para que pudiesen tener un común denominador, para que lo que pasa en un lado, independientemente del matiz que puedan tener, y lo que pasa en otro lado, sea comparable, para poder trabajarlo así. Y es así que salió la tabla esta de la Organización Mundial de la Salud, la que tenemos en el 2005, lo que conocemos todos, que lo hizo la organización con esa finalidad. Entonces, ahora estamos, parece que volviendo de nuevo atrás. Cada país quiere tener, con válidas razones, ¿no? Pero el gran problema que vamos a tener, que no vamos a poder comparar, ¿no?, entre lo que pasa con los asiáticos con lo que pasa con nosotros. Ese es el único comentario que quería hacer. Gracias, doctor Pajuelo. Y como lo dicen muchos autores, realmente el ser humano tiene la tendencia a ser obeso. O sea, no hay que olvidar que tenemos una carga genética en donde un genotipo ahorrador que lo hemos adquirido de muchos años atrás en nuestros antepasados nos hace tender a engordar, y ahora que el genoma humano ha sido desarrollado tenemos muy claro los genes que transmiten de alguna manera la obesidad. Sin embargo, como lo ha dicho el doctor, los estilos de vida son los que evitan que estos genes se pronuncien, el ejercicio, el comer saludablemente, y es el mensaje que se trae en este panel. ¿Alguna pregunta, por favor, de parte de los asistentes para completar esta primera presentación? Sí, allá, por favor. ¿Podría acercarse al micro? Hola con todos, buenos días, doctor. Mis saludos para todos los ponentes, en especial para el doctor Seclén y el doctor Pajuelo. No sé, ¿se escucha bien? Primero, quería enfatizar sobre lo que es la obesidad oculta, ¿no?, que casi siempre pasa desapercibida, la obesidad abdominal, que coexiste sobre todo en nosotros con peso bajo. Y para ello, como el doctor Skinner creo que estará de acuerdo conmigo, el índice de masa corporal ya es algo pasado. Claro, vemos para una obesidad evidente, marcada, mórbida, pero para lo que abunda, la obesidad oculta, la obesidad abdominal, la grasa visceral que todo el mundo oculta, valga la redundancia, se mide por el índice de la cintura, como ya sabemos todos. Entonces mi pregunta es, si es que, para el doctor Skinner y para todos los ponentes, si no es la obesidad abdominal, insisto, con peso normal o peso bajo, justamente como lo que tienen los asiáticos, y nosotros que tenemos también influencia asiática, ¿no?, los indoamericanos, así como el hindú, que la obesidad abdominal oculta, o aquella persona que tiene peso bajo, como en la India, tiene mayor resistencia hepática a la insulina, mayor posibilidad de muerte súbita, porque tiene mayor resistencia a la insulina. Quisiera que se toque eso. No sé por qué en los congresos de endocrino nunca se habla de lo que es resistencia hormonal a la insulina, que es la epidemia del siglo pasado, y la resistencia a la leptina, que quisiera preguntar al doctor Skinner, el exceso de leptina que una madre tiene por comer mucha chatarra en Estados Unidos y en medio mundo, eso está originando cambios en los genes, la epigenética. ¿Y no le parece a usted, doctor, que el genoma humano es muy bonito, muy hermoso, maravilloso, pero el genoma humano ha sido desfasado por la epigenética? Y termino. En Canadá a los niños se les está dando lactancia materna, que no debería suprimirse jamás porque mejora todos los índices de salud y se reduce el riesgo de obesidad y resistencia a la insulina, y metilsantinas, es decir, metilsantinas, pues café. El café porque mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la resistencia, la acumulación de grasa en el hígado y reduce el riesgo de obesidad. El ejemplo más claro de la epigenética, como las metilsantinas, que mejoran la acción de la insulina, van a prevenir la obesidad abdominal, la obesidad en el niño. Esa es mi pregunta. Y para el doctor Pajuelo, para la población que tenemos acá, sobre todo que hay muchos estudiantes, hacer la diferencia entre, somos el primer comité de nutrición médica, no sé si recordará el doctor que aquí, bueno, muchos nos estuvimos amarrados, ¿no? La madre peruana no estamos como en África, hay deficiencia de micronutrientes, sobre todo vitamina C, vitamina D,
D, que mejora el eje de la insulina, selenio, ácido fólico, etcétera, pero con exceso de macronutrientes. Las gestantes comen más y comen más y comen más, pero comen pésimo. No se podría comer tanto arroz o tanta sal que origina resistencia a la insulina y a la leptina. Entonces me pregunta para el doctor Pajuelo, no es que en Perú cada día hay mayor, no es que en la serranía y en medio Perú el niño por más leche que tome va a ser enanito porque hay resistencia a la hormona de crecimiento, no sé cuándo ginecobstetras estarán en la sala, y la resistencia a la hormona de crecimiento, el niño peruano que nace con el hígado graso bajo el brazo, Perú, Ecuador, Bolivia, nosotros vamos a la palestra, no es ese problema de hígado graso, resistencia a la hormona de crecimiento que tiene el niño, que va a impedir que por más proteína animal láctea, que es dañina, lo sabemos, pero que no se dice, ese niño va a quedar enanito, pero va a tener más riesgo con o sin sobrepeso. Y muchas gracias por vuestra atención. Explícame un poco, esta charla es demasiado prolongada. No entiendo exactamente qué. No sé exactamente cómo responder. Sabemos, por ejemplo, que la grasa, la distribución de la grasa en el cuerpo tiene un componente genético alto. Sabemos también que la grasa abdominal visceral es un factor muy importante por la resistencia a la insulina. En este caso, la diabetes tipo 2 tienen irritabilidad moderada, pero es solamente una de posibilidad de es un factor. La distribución de grasa en el cuerpo tiene un componente genético alto. Y no sé exactamente, hay muchas cosas que discutir, no sé exactamente qué hacer. Yo rápidamente, por cuestiones de tiempo, estimado doctor Jara, ha sido un gusto verlo. Yo quiero rescatar primeramente que el índice de masa corporal es internacionalmente aceptado, incluso se utiliza a partir de los 2 años. Pese a que se le reconoce que tiene una limitación, no puede decirnos si el aumento o la disminución está en base a cuál masa grasa o masa más. Pese a eso está. Otro es lo que usted mencionó, la circunferencia de cintura. Son los 2 indicadores que uno siempre debe utilizar. Y la cintura la debe utilizar en las personas que tienen de 25.1 para arriba, ¿no? O incluso hasta los normales que tienen índice de masa corporal, tienen que tomarse la cintura. Eso es imprescindible, esas 2 cosas. En lo segundo de los niños, doctor, he aprendido yo con los años a ver la cosa con más simpleza, ¿no? Yo creo que los niños en las serranías, el problema de los niños es diríamos que las necesidades básicas están muy insatisfechas. Les falta muchísimo a los niños para poder darles el ambiente para que puedan expresar genéticamente todo lo que tienen. No creo yo en la resistencia, que puede haber resistencia a lo que usted mencionó, todas esas cosas, pero creo que el problema es ese. En cuestión de las vitaminas, nosotros tenemos, doctor, muy poca deficiencia de vitaminas, clínicas o bioquímicas. En los niños estamos en el 11% de niños con deficiencia de vitamina D. O sea que el problema de las serranías es simple y llanamente el problema que todos conocemos, es el ambiente. Usted mejora el ambiente y va a ver cómo va a mejorar la cosa. Bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que dar por terminada esta sesión. Queremos realmente agradecer infinitamente al doctor Skinner el esfuerzo que ha hecho por estar con nosotros, lo mismo al doctor Pajuelo y al doctor Luis Arzaburu por acompañarme. Y la Sociedad Peruana de Tecnología tiene el alto honor de incorporar al doctor Skinner como miembro honorario de la sociedad y le vamos a hacer entrega de su constancia como profesor honorario de la sociedad, doctor Skinner. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De preguntas, tanto el doctor Pajuelo como el doctor Skinner. El doctor Pajuelo ha presentado un panorama súper interesante respecto a cómo la desnutrición crónica se ve reflejada en la talla de los peruanos.
Yo quisiera preguntarle sobre la relación que existe entre la talla de los peruanos y la prevalencia de nutrición crónica de las gestantes. Como todos sabemos, hay dos teorías muy interesantes. Pajuelo. Gracias, doctor. Yo primeramente debería comenzar tratando de responder la pregunta en ¿cuál es la desnutrición realmente de la madre? ¿No? Creo que de acuerdo a los estudios nacionales que tenemos de estado nutricional del adulto, ¿ya?, se clasifica en el bajo peso y después en las deficiencias crónicas energéticas. Pueden de alguna manera ser modificados por los estilos de vida, como bien ha sido descrito en muchos estudios, sobre todo la teoría del doctor Lalonde, canadiense. Los estilos de vida más el ambiente de trabajo representan casi un 70% para la producción de enfermedades como por ejemplo la obesidad. Quisiéramos comenzar esta rueda de preguntas con estas dos cuestiones. La nutrición materna y la de nutrición infantil que da origen a talla baja. Y al doctor Skyner quisiera preguntarle realmente si lo que usted está afirmando, digamos, la influencia de los factores genéticos sobre la obesidad, que prácticamente son los genotipos que explican casi un 25% o 30% de la obesidad. Una, la teoría de Pedersen de las madres desnutridas que dan niños desnutridos y que dan el círculo vicioso de la talla baja. Y por otro lado, la teoría de Barker sobre el tema de los niños que son sobrealimentados y que dan tema de obesidad. Yo quisiera preguntarle a él, en primer lugar, esa relación que existe en estos momentos entre la desnutrición